Esto es Voces en Emoción, el podcast de Belle, un espacio donde exploraremos el fascinante mundo de las emociones. Aquí hablaremos de cómo se ve la inteligencia emocional aplicada en la vida cotidiana y cómo desarrollar estrategias para enfrentar con mayor ligereza los retos del día a día. Acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y crecimiento. Bienvenidos una vez más a Voces en Emoción. Mi nombre es Mónica de Alba. Y yo, Paola González. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que pues está muy relacionado, es el arrepentimiento, remordimiento y todo lo que conlleva para las personas que les cueste como desprenderse de las situaciones y suela como arrastrar varias cosas que ha vivido. Así es. Llegamos a, creo que me acuerdo que llegamos como a este tema o se nos ocurrió porque trabajando mindfulness, no sé por qué lo relaciono, nos dimos cuenta que puede haber pensamientos de algo que sucedió hace literalmente 10 años y lo pienso y me vuelve a dar como una sensación rara, a lo mejor no de arrepentimiento, pero así como que me aprieta de algo que ya pasó, que tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos temas para ser conscientes de si hay algo en mi vida actual que pasó, que me genere o culpa, remordimiento, arrepentimiento, y si esto es útil al día de hoy, porque puede ser que sea útil estas emociones para modificar la situación, reparar el daño hecho, o simplemente ya te estás generando estas emociones pues por sí por alguna razón, pero ya no te están dando nada positivo, ¿no? Sabemos que las emociones tienen una función, pero que tus pensamientos son quienes les dan vida. Entonces, si lo volvemos a pensar, esta situación que me causa remordimiento o arrepentimiento, todo el día, todo el tiempo o ya después de 20 años, pues como que ya no es muy útil. Ya no se hizo mucho por eso. Sí, totalmente. Vamos a ir viendo pues qué tan útil es. Y la verdad es que haciendo este episodio me di cuenta que pues sí tiene sus aspectos útiles. Como que generalmente te quedas con una sensación incómoda y piensas que está mal y luego ya toda esta parte de sobrepensar, como que no, pues está mal y me enfoco, o sea, no me trae nada bueno. Uh-huh. No, pues la verdad es que sí. Sí. Entonces también vamos a estar hablando de eso, que es un tema interesante. Claro. Hablando de esto, a mí algo que me da mucha culpa o como que remordimiento es decir que me voy a levantar a hacer ejercicio y no hago. Uh-huh. Y creo que en algún punto pues eso está mal. Pero ya haber sentido esa sensación de no quiero volver a pasarla, claro, pues ya al siguiente día digo, no, ya. O sea, te levantas, hija, y pones tu ropa lista desde un día antes. Entonces, ver cómo sí funcionan a veces estas emociones, pero hay que saber usarlas como todas las demás. Claro. Entonces, empecemos, Moni. ¿Qué es para ti el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es eso que sientes cuando has cometido una acción o tomado una decisión equivocada. Entonces, para las personas que se enfocan mucho en que las cosas salgan bien, y de repente las cosas no salen bien y te equivocas, como que es esa sensación de haber hecho algo. Hice algo, exacto. O no haber hecho algo. O no también haber hecho algo. Nos arrepentimos de no haber hecho algunas cosas. ¿Y por qué será que después de tiempo? Porque todo esto es del pasado, ¿no? Cuando te arrepientes, siempre tiene que ser del pasado. Del pasado. No te puedes arrepentir del futuro, ¿verdad? No, porque te arrepentirías o pensarías que no estarías haciendo las cosas como las quieres hacer. Claro. Y tomarías acción. Ajá. Entonces, este episodio, la mayoría de las cosas va a ir relacionado al pasado. Exacto. Para todos aquellos que han notado, si ya nos han escuchado, si alguien practica mindfulness y sabe que tiene tendencia a irse al pasado, porque hay muchas otras que en vez de estar en el pasado, andan futureando. Uh-huh. Pero creo que este episodio nos puede servir. Yo soy una de estas, yo soy de este team que se regresa al pasado. Entonces, el arrepentimiento, como dijo Moni, yo con mis palabras podría decir que es esta emoción que siento cuando creo que me equivoqué, que hice algo que no quería o que sí lo quería hacer. Así de sencillo. Exacto. ¿Y cuándo nos solemos arrepentir? Cuando sentimos que ese error pues nos ha dañado a nosotros o ha dañado a alguien más. Okay. Yo creo que podemos tener arrepentimientos diarios, literalmente, minis o otros grandes. Exacto. Pero si tú pudieras pensar, Moni, ¿qué es de lo que te arrepientes cotidianamente?
Yo de comer. Ay, sí, qué horror. Culpa, remordimiento y arrepentimiento. De la comida. De la comida. Sí. Yo de lo que me da remordimiento o me arrepiento, como esa sensación de remordimiento, es cuando no aprovecho bien el tiempo. Uh-huh. Y me da risa porque pues acabamos de grabar el episodio de redes sociales, pero de saber que tuve 1 hora en la mañana y lo estuve utilizando para algo que no me va a aportar, como que digo, uy, no, qué mal. Uh-huh. O sea, me arrepiento totalmente de haber estado en Instagram o de haber Tú con utilizado gestión ese del tiempo. Sí, con gestión Fíjense del cómo, tiempo. o sea, solo hacerme la pregunta ahorita a mí ya sentí como, sí es cierto, solo, bueno, no solo, pero la mayoría del tiempo, porque todo el tiempo comemos, siento estas emociones en relación a la comida, que creo que es muy normal, no por eso está bien, pero creo que está muy normalizado, y Moni con esta sensación de perder el tiempo o de haberlo usado mal. Entonces, pues pregúntate tú como inicio de episodio, ¿cuáles son las cosas que cotidianamente o por las que cotidianamente tú te arrepientes? A lo mejor yo soy muy impulsivo y digo cosas y lastimo a los demás cuando estoy muy enojado. O yo soy muy flojo y no me levanto a hacer ejercicio. ¿De qué más se podría arrepentir la gente? Vamos a desmenuzar. También a mí me pasa, son tonterías, pero cuando siento que tengo una expectativa y no la cumplí, y a lo mejor esa expectativa puede ser como impuesta a mí, como de que, no sé, veo a alguien en la frutería y o sea, como que, no sé, no saludé o algo así. Okay. O sea, una tontería, pero como que esta parte de como querer hacer todas las cosas bien, y cuando sientes que por algo no hiciste las cosas perfecto, de que, o pude haber, no sé, haberme despedido mejor, o haber esto, como que... O haber dicho algo. O haber dicho algo. En las peleas, no sé si o discusiones, no peleas. Sí. Pero a mí me pasa mucho de que me arrepiento de no haber dicho tal. Sí. Tal vez porque no se me ocurrió, porque mi cerebro se bloquea cuando yo discuto. Pero después como que vuelves a pasar la situación, y es como de que, pude haber hecho esto. Y desde cosas tan sencillas, que no tienen tanta trascendencia como yo, a lo mejor no haberme despedido bien de alguien en la frutería, o con cosas que sí hubieran tenido un impacto. O sea, ahorita tú dices, no, en esta discusión, si yo hubiera dicho este argumento, pues las cosas hubieran cambiado. O sea, como que puede haber remordimientos minis, como los decías, o remordimientos que dices, llévenme otra vez al pasado para así decir esto, porque sí cambia. Claro. ¿Te acuerdas? Bueno, esto hablamos de las cosas de las que nos arrepentimos cotidianamente, pero una vez platicamos, ¿qué es de algo que te arrepentiste o te dio así como esa sensación que haya pasado hace mucho? Ahí ya, a mí hasta me da, ¿sabe qué? Acordarme, aquí no lo va a platicar, pero fue una tarugada, pero lo que pensé que me causó esa sensación de arrepentimiento fue como, qué tonta. ¿Por qué dijiste eso? Ajá. ¿Por qué te apareciste de esa forma y dijiste eso? O sea, te viste muy estúpida. Entonces, bueno, ahí ya como que hay que ver la trascendencia de lo que yo creía de mí misma, porque todo lo que nos arrepentimos y tenemos remordimiento, pues viene de una creencia, como ya lo habremos platicado. Pero bueno, irte para atrás y ver cómo al día de hoy esto pasó en el 2011. Yo me acuerdo y algo que dijiste y dije, y no fue nada grave. Exacto. Que seguro esa persona dijo, sabe qué le pasó. Yo creo que por eso es lo importante este episodio, porque la otra persona puede que no se haya acordado ni para ese día en la noche. Sí. O sea, se le haya olvidado. Y ni lo notó. Y si tú eres la involucrada 10 años después, 15 años después, te sigue carcomiendo esa situación. Y la pasas en la cabeza. Entonces... darse cuenta de esto con este ejemplo. Como que, ¿qué pensaba yo de mí o qué pienso todavía yo de mí en esa circunstancia que sentí remordimiento o culpa o arrepentimiento de ser así? No sé, piensen ustedes si les ha pasado algo que todavía puedan traer a la memoria al día de hoy y les cause esa sensación. Exacto. Y si se les está haciendo difícil, podemos decirles un poco de las características. Con el arrepentimiento va mucho acompañado el que nos dimos cuenta que pasó un error, que sentimos esa culpa o esa vergüenza que nos carcome, que nos lamentamos y que quisiéramos regresar al pasado para
cambiar las cosas, que deseamos también reparar el daño porque pues no solamente tenemos esa sensación de culpa, sino también como de querer cambiar las cosas para que dejen de, o nosotros dejemos de experimentar eso. Y también pues pedirnos perdón a nosotros, a los demás. Claro. Reflexionar, aprender. Si la usamos bien, es una emoción bastante útil que te ayuda a cambiar la situación, pero creo que la importancia de saber identificarla en el momento que la sientes es lo bueno para poder modificarla, si se puede, no siempre se pueden cambiar las cosas, pero bueno, hacer algo para beneficio de... Lo malo es que lo dejamos, porque sentir arrepentimiento se siente feo, como que yo me imagino que me hago chiquita y lo dejamos y pues ya no haces el cambio y ahí es cuando se queda penetrado en la mente toda la vida este pensamiento. Así que bueno, como decía Moni, tiene que ver con culpa, vergüenza, reconocer el error. Reconocer que hiciste daño creo que es de las cosas más difíciles de aceptar y por eso te arrepientes. Pero si yo te dije algo que te lastimó, hasta yo puedo reaccionar enojada de, ay, Moni, claro, qué sentida. Ajá, sí. Pero es mi forma de demostrar mi arrepentimiento, porque claro que por dentro digo, bueno, yo porque lo he hecho, ¿no? De pensar, sí, ¿para qué decía eso? Exacto. Pero lo único que me sale es decir, ay, qué enojona, o algo Exacto. así. No sé si me explique, me doy a entender. Sí, totalmente te das a entender. Pero y vean también cómo reaccionan ustedes cuando sienten arrepentimiento o remordimiento. Le echamos la bolita al otro la mayoría del tiempo y pues no somos personas, ¿cómo se dice? Valientes. Sí, es mucha valentía aceptar cuando te que equivocas. Eres débil, o sea, no débil, pero que la regaste. Exacto, y todos la regamos y todos nos arrepentimos y todos sentimos remordimiento y culpa y vergüenza y todo. Sí. Y quien no sienta, pues debería de sentir Ándale. un poquito más de culpa y de vergüenza. Exacto. ¿Qué podría ser la diferencia? Creo que más adelante vamos a hablar de la diferencia de las emociones, pero bueno, yo aquí puedo hacer una distinción entre culpa y vergüenza que tiene que ver con arrepentimiento. Me puedo arrepentir de algo que me causó culpa o de algo que me causó vergüenza. La culpa, no sé si ya lo expliqué en otro episodio, ¿no? ¿Verdad? Creo que no, pero sí vale la pena escuchar. La culpa tiene que ver con como tu moral, cuando crees que transgrediste tus valores. Yo creo que para mí un valor principal es el respeto. Entonces no le puedo gritonear ahorita a Omar y decirle que es malísimo y que todo lo que hace está fatal, etcétera. Y si lo hago, me voy a arrepentir porque creo que ese es un valor que me define a mí, que yo respeto y si algo no me parece, pues intento decirlo de la mejor forma. A diferencia y la gente no se entera. O sea, no tienen que... Un ejemplo más fácil, me robo el celular o un chocolate en el Oxxo y puedo llegar a mi casa y me siento culpable porque me lo robé, porque yo no robo, porque uno de mis valores es la honestidad. Y la vergüenza es cuando involucra a más personas, cuando me cacharon que me robé el chocolate y la señorita me alcanza a la salida frente a otros y me dice, señorita, usted se llevó un chocolate. Porque ahí la creencia o el pensamiento que hay detrás de la vergüenza es ¿qué están pensando los demás de mí? Entonces, pues pensar en ustedes mismos y definir o ver qué emoción sienten más en sus días, culpa, vergüenza, porque si sentimos culpa, a lo mejor no estamos por el camino que se escucha cursi, pero nuestra alma, nuestra intuición, nuestro ser quiere hacer y estamos haciendo otras cosas y por eso sentimos culpa. Esa es la diferencia. Y vergüenza, que tenemos mucho el foco en los demás y en cómo los demás nos están percibiendo y queremos cambiar esa manera en la que nos perciben. Entonces, pues, ver el límite a lo mejor y sí, nos las estamos bañando todo el tiempo y sí mucha vergüenza o a lo mejor y somos unas personas que con cualquier cosita ya sentimos vergüenza. Entonces, saber si estamos en mucho o en poco. Sí, y que igual vuelvo a lo mismo, no está mal porque pues somos seres humanos y las emociones se rigen por nuestros pensamientos, pero notar qué puedo yo cambiar porque todos somos capaces de cambiar nuestras emociones por medio de nuestros pensamientos. Entonces, ahora sí, ¿es bueno o malo experimentar el arrepentimiento? Pues yo creo que como todo, ¿no, Moni? Sí, existen dos. El arrepentimiento que nos construye y el arrepentimiento que nos destruye. El arrepentimiento que nos construye es el que aprendemos de él. ¿Cómo que? Dame un ejemplo. Pues esa parte, esa creencia
de que nadie se quiere equivocar. Y también que gracias a los errores nosotros aprendemos. Entonces, generalmente nos arrepentimos cuando cometemos errores. Pero entonces, ¿es bueno o malo cometer errores? Pues eso es una creencia que cada uno tiene, pero no los quieres ir cometiendo todos los días. Pero por si algo cometiste uno, pues que te construya, que te arrepientas para que cambies, aprendas y pidas una disculpa y aprendas de eso. Como si Moni me dice un secreto y yo lo digo y me arrepiento y pues se lo voy a decir a Moni. Le voy a decir, ¿sabes qué? Conté esto, etcétera. Voy a tratar de pedirle a tal persona que guarde silencio, pero me arrepiento, lo hablo contigo y a la próxima pues ya aprendí porque esta sensación no me gusta y pues ya no quiero volver a sentirla, ¿no? Eso yo creo que podría ser un mini ejemplo de un arrepentimiento constructivo. O de cómo le hablé a un alumno, o cómo le hablé a mi hijo, principalmente, que muchas mamás se lamentan por cómo les dicen a sus niños, ¿no? Cómo les alzan la voz. Y uno destructivo, Moni, ¿qué podría ser? Este es el que genera un círculo vicioso de autorreproche, que pues si es un círculo vicioso y no para, puede llevar a la depresión o autodestrucción. Sí, pues ya darle vueltas a las pequeñas cosas que a lo mejor que nos pasan y que en ese momento no es que no tengan solución, pero a lo mejor a quienes nos importan demasiado es a nosotros. Entonces le damos vuelta y le damos vuelta. Y yo con me identifico mucho porque luego quiero que las cosas salgan muy bien, como que, y si no salen como yo las tenía en mente, como que en mi cabeza es, yo hubiera hecho esto y esto y hecho esto. Y la verdad es que solamente, como dicen en el teatro, de que nadie se dio cuenta, o sea, pudiste tú haber cambiado algo que ibas a decir y las personas que te estaban viendo no tienen el guión para saber que ahí justo te equivocaste. Sí. Pues igual en la vida, o sea, nosotros somos los que nos podemos estar lastimando y lastimando cuando no fue un error grave hacia los demás, solamente hacia nosotros que sabíamos que las cosas no iban de esa manera y que pues nos acordamos y nos acordamos y nos acordamos y nos acordamos y nos recordamos. Creo que aquí en el en el remordimiento destructivo o negativo, también sirve mucho el hablarlo, como lo hemos platicado en todos los demás episodios. El hablarlo lo sacas de tu mente y deja de estar rumiando todo el tiempo el que la regaste, el que no hiciste lo que querías hacer o hiciste algo que no querías. Entonces el hablarlo creo que también aligera la pesadez o la densidad de un arrepentimiento o un remordimiento. Exacto. Sí, hablar cura, creo yo. Entonces, dime algo que podría ser beneficioso del arrepentimiento de uno sano. Pues yo creo que eso, que reflexionas, aprendes y puedes como reparar en medida de lo posible la situación y de esa manera crecer. Pues ya en el momento en el que te vuelva a pasar ya sabes cómo actuar. Y qué hiciste que te causó arrepentimiento, entonces para esa vez saber qué hacer. Uh-huh. Y que te conecta con el perdón. Creo que el arrepentimiento, como tú explicabas, habla mucho de el que queremos pues llevar el control de las cosas y que sean, no sé, como yo quise que fueran, pero el arrepentimiento como que es una señal de te equivocaste y perdónate, y lo que decías, o sea, todos nos estamos equivocando todo el tiempo. A lo mejor yo haciendo esto estoy equivocada, pero creo que la mejor forma de dejar de sentir arrepentimiento, porque es una sensación fea, pues es aceptar que ya lo hiciste. Y ya, perdón, lo lamento, reaccionar, pero así disminuye, como que relacionarte con el error, con el lado oscuro, con la sombra, no por sufrimiento, sino porque va a pasar, es la mejor forma de deshacerte de estas emociones displacenteras. Y con uno mismo, que es de los perdones más difíciles que hay. Entonces, a ver, Moni, tú dime la diferencia entre culpa y remordimiento. Ya dijimos la culpa, ¿no? Que es como cuando sentí que hice algo moralmente incorrecto según mis valores. Justamente. Porque tus valores pueden ser distintos. Y el remordimiento sería una manera más intensa de nosotros arrepentirnos. Pues que implica que nosotros queramos cambiar, que queramos arreglar las cosas. O compensar. Que queramos compensar el daño. ¿Te ha pasado eso del remordimiento? A mí ahorita pensándolo, como que cuando
Bueno, cuando estaba chiquita y ahora todavía, cuando tengo un capricho o que quiero que alguien me haga algo y se hace lo que yo quiero al final, porque el otro es buena onda y cede, Sí, siento te da remordimiento. Sí, como compensar al otro, como Ajá, y tú quisiste que- ir al lugar que yo quería comer, Entonces yo bueno, lo pago. entonces Así de o mal vamos a ando. cenar al que tú querías. Ajá. Sí, Sí. creo que fíjate, el remordimiento es una emoción que siento mucho. Sí, Porque quiero por mis calzones que las cosas se hagan como yo quiero y lo consigo y no está mal. Si el otro cede, pues Ajá. bueno, tampoco quisiera ser abusiva, pero al conseguirlo siento remordimiento. ¿Por qué será? remordimiento yo siento que es algo que más te carcome, Ajá. porque el arrepentimiento como que es esa primera impresión Sí. de que, ay, rayos, esto estuvo mal. Pero el remordimiento ya es como que pese, Sí. que te la quiera regué hacer cambiar, mucho. cambiar, cambiar. Es más intenso. Es mucho más intenso. Entonces sí puede ser desde cosas más chiquitas hasta más grandes. Wow, ¿por qué sería así? Bueno, No sé, cuestiónense pero y yo también cuestiónense llevo ustedes. esta tarea. Sí. Porque creo que sí es una emoción que siento más que la culpa y más que la vergüenza es una de las principales que rigen mi vida. Pero el remordimiento... Sí, no como que sé, ya por tiene- ejemplo, Moni, perdón que te interrumpa, No, dime. pero si les pido un trabajito extra a ustedes... ¿Te da remordimiento? Ajá, que los martes nosotros no venimos a trabajar aquí a Belle, que es home office, es como, híjole... O sea, siento así apretada la panza de, no, pues las tengo que compensar con otra cosa. Ok. Si te fijas, siempre como el Sí. tenerlas bien a ustedes para mí es algo importante. Y si exijo algo más, es como, no, pero tienen que tener una recompensa Ajá. porque yo pedí. No sé. Seguro viene de mi Pero crianza no. o algo así con mis papás. Sí, Muy yo creo que sí debe de estar muy relacionado con nuestras creencias. También. De no puedo pedir. Ujú. Sí, de pedir. Ay, qué feo. Sí, y está interesante ver cómo cada quien se relaciona con el remordimiento. Porque hay personas que, eso sí que... No, nada. No me remuerde ni medio cacahuate. Y hay personas a las que sí Claro. les mueve más el remordimiento. Fíjate que el remordimiento yo creo que sí es una emoción que no me gusta nada. O sea, No, digo, no se hay siente muchas, bien. pero sí como que no sirve mucho. Porque Pues- el remordimiento ya es un exceso de sufrimiento, ¿no crees? ¿O qué? Pues el remordimiento nos mueve. Entonces, Pues sí, todas pero es como de una aquí- sobrecompensa de Ajá. algo. Y no Eh, es mi responsabilidad lo que tú sientas, ¿sabes? Sí, te entiendo. Y como que lo que yo haga extra es para que tú sientas bien. Pero eso Ajá. no es mi responsabilidad. Bueno, ya esto es un tema para mi terapia. No, pero es bueno, lo malo es que esté excedida, o sea, puede ser que a mí me remuerda la conciencia ver cómo una persona trató a otra en un semáforo. Entonces, pues sí me va a impulsar como que ese remordimiento que traigo, que no fue algo que yo hice, pero que hubieras tú querido lo estás hacer. sintiendo, que la otra persona lo tendría que estar sintiendo, pero por algo tú lo estás sintiendo. Ok, Entonces, ya. si te ayuda, ya si te remuerde cualquier cosa, pues ahí es cuando debes poner ojo. Claro. Y ver en qué situaciones. A lo mejor en el trabajo es donde sientes más remordimiento y no tanto en casa. O a lo mejor en casa y en el trabajo no. O a lo mejor con los hijos. O sea, ahí está la creencia. Como que viendo en qué área de tu vida es donde Sientes más. sí sientes más y que esté equilibrado. O sea, también no sentir un 0 ni sentir un 10. Como cualquier Ya. emoción. Pero pues sí te Órale. da mucha información verla tú donde la experimentas Sí, generalmente. creo que algo que caracteriza el remordimiento es eso de querer compensar el daño que tú crees que hiciste, porque cuando puede ser que no haya ningún daño. Ujú. ¿No? Wow. Eso está Muy interesante. bien. ¿Y qué pasa si sentimos un exceso de remordimiento o culpa moral? Pues eso, que se vuelve crónico. La rumiación. Y pues toda esta parte de rumiar contribuye mucho a la depresión, a la ansiedad, a la baja autoestima. Entonces, pues nada más tener claro que pues es una emoción y que no la queremos en un 0 ni en un 10. Ujú. La queremos en medio controlada. Entonces, Sí, si bien nos empezamos gestionada. porque luego sí pasa que no puedes dejar de pensar en eso, que tú sientes que hiciste mal. A lo mejor el martes, ay no, es que qué pesar, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer. Cuando ves que las cosas empiezan a salir de control, Así es. pues tú Sí. recordarte.
Y nos puede generar esta parte de ansiedad, aunque sea algo del pasado, porque la ansiedad, ahorita me lo cuestiono. O sea, la ansiedad puede ser de cosas que ni siquiera han pasado, pero que tampoco pasaron. Porque me puede generar ansiedad el por qué lo hice ya en pasado. Pues sí, Te ¿no? puede generar el haber hecho algo como ese, o sea, remordimiento. Y que tú le des vueltas y le des vueltas y le des vueltas. Y como que, pues esa sensación como de inseguridad. Como de que "Ay, la primera vez la regué y tuve esta sensación, la segunda vez, ¿cómo va a ser?". Sí. Entonces ya es más con la que todavía no viene, como Sí. en el futuro. ¿No? Bueno, recordemos que la ansiedad es la incapacidad de vivir en el momento presente. Exacto. Yo la tenía muy relacionada al futuro, pero a lo mejor esta cantidad de pensamientos sin razón del pasado, pues también te puede generar ansiedad, no sé. Lo voy a investigar, pero creo que sí. Sí, o la sensación de que rayos, ¿por qué hice eso? Porque Y no como estás en que- el presente, solo estás en un torbellino de emociones y te empieza a generar esta sensación. Sí. ¿Otras preguntas o alguna conclusión, Moni? Pues les podríamos dar unas preguntitas que funcione para quienes experimentan esta parte de el remordimiento en exceso, que puedan ser preguntas que nos ayuden a entender nuestros pensamientos, a centrarlos y que pueden estar enfocados en, primero, identificar si lo que estamos dándole vueltas nos ayuda o no nos ayuda. Número 1. A lo mejor algo sí nos puede estar ayudando porque nos puede estar dando la solución para solucionar algo. Entonces, pues sí, dale vueltas porque como que estás encontrando una solución. Pero si le estás dando vueltas y no hay nada de solución, o sea, estarle dando esas vueltas, ¿te está ayudando o no? Preguntemos, ¿no? Podemos cambiar esta situación, a lo mejor hay cosas que le damos vueltas y ya no hay manera de cambiar las cosas. Entonces, pues, trabajar un poco la parte de aceptar. ¿Te acuerdas cómo decíamos que solo aceptar te cambia la sensación del cuerpo en vez de estar resistiéndote a que no quiero que sea así? Y ya solo dices, la regué, sí, estoy mal, ya, ni modo. Número 3. Saber si estamos exagerando o si estamos pensando en el futuro y pensando que va a venir lo peor. También a veces, como que si lo platicamos con alguien, es como de que no, claro que no. O sea, estás pensando en el panorama que nunca más se catastrófico va a presentar o de una situación estamos pensando lo peor cuando pues nada que ver, nos ayudan a centrarnos. Está basado en suposiciones. Yo dije esto y habrá pensado eso de mí. O dije esto y sé que pensó esto de mí. O sea, estamos basados en algo que nosotros suponemos y nos estamos haciendo las ideas y cuando puede que claro que no. O cuando puede ser que sí sea un hecho. Yo creo que también ayuda mucho a pensar si de esta situación podemos aprender algo. Y porque lo que estuvimos diciendo, el arrepentimiento tiene sus dos lados. Ya si le vas a estar dando vueltas, nada más asegurarnos de que estamos aprendiendo algo de eso que le estamos dando vueltas. Y también yo creo que uno muy importante es siempre decirnos cómo le hablaríamos a un amigo si nosotros supiéramos que él se está hablando de esta manera. Ok. A lo mejor tranquilo, ya pasó. Sí, a lo mejor o se puede estar arrepintiendo de algo que tú dices, no fue para tanto. Claro, es que todas las cabezas somos mundos diferentes. Es un mundo diferente, entonces, pues nada más, o sea, saber que nosotros nos podemos hacer daño en el momento en el que nos arrepentimos porque nos podríamos estar diciendo, es que cómo, siempre la riegas, es que nunca haces nada bien, ya te había pasado esto y volviste a cometer el mismo error, pon tú. Entonces, ¿cómo le hablarías tú a un amigo si pudieras escuchar sus pensamientos y escuchar que él se está hablando de esa manera? Hoy sí. Pues le dirías, a ver, déjalo mejor hay ir. que aprender y ser responsables, tomar una mejor respuesta a la siguiente vez. Así es. Y ya. Bueno. Entonces les dejamos gracias, estos 5, 6 puntitos que ojalá les pueda servir a alguien. Como conclusión también agregar pues que la intención de este tema es notar dónde está tu mente la mayoría del tiempo. Si estás en el pasado, pues que hagas como un escaneo de todos los pensamientos que tienes o todos los remordimientos. Yo, como les dije aquí, a ver, siempre es con la comida. Exacto. Entonces, bueno, poner ojo a esa parte de mi vida. ¿Por qué?
porque aún así me lo como y hay una cosa, o sea, como una parte que me dice, pues ya, o sea, déjalo ir, pero la otra está ahí el remordimiento intenciando. Entonces, observar si tú sientes normalmente culpa, remordimiento, vergüenza, arrepentimiento y hacer algo con eso si se puede y si no, soltar para que esta emoción no siga en tu cuerpo cada vez que pienses en esa situación y recordar que ya no está aquí y que si está aquí puedes hacer algo con ella o lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo respecto a la situación. Entonces, pues los dejamos con estas preguntitas, estos tips. Pregúntense a ustedes mismos y nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces en Emoción. Esperamos que las herramientas y reflexiones de este episodio te ayuden a comprender y gestionar mejor tus emociones y las de aquellos que te rodean. Si te ha gustado el programa, suscríbete y comparte tu opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio.